Les pido que me acompañen en la escritura que se encuentra en Mateo capítulo 16, el versículo 18. Dice así la escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, o lo que es lo mismo, no prevalecerán contra ella. La iglesia es propiedad de Cristo. Cristo la fundó, Cristo la creó, Cristo la estableció, y por lo tanto yo debo amar la iglesia como Cristo la amó y se entregó por ella. Un creyente sin iglesia puede compararse con un hijo sin madre y hermanos. El rol de los padres y los hermanos de una familia son de suma importancia para el bienestar y el desarrollo integral de las personas. Así también lo es para todo creyente en Cristo. Nos afecta no tener padres, no tener hermanos y hermanas que tengan nuestra misma fe. Eso nos afecta. Porque el concepto que tiene Dios con respecto a la iglesia es que la iglesia, aparte de ser propiedad de Cristo, la iglesia es una familia. Es una familia donde los hermanos y hermanas se relacionan entre sí. Fuimos creados por Dios para relacionarnos con otros. La vida tiene sentido para nosotros cuando podemos compartir con otros lo que tenemos. Así que nos afecta tremendamente el hecho de que no tengamos personas con las cuales compartir. Nosotros sabemos que todo aquel que se convierte a Jesucristo llega a ser parte de la familia de Dios, parte de la iglesia. Y esas personas que llegan a ser parte de la iglesia porque se bautizan, se comprometen con una iglesia local, esas personas son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y para Dios, y en este caso Jesucristo, la familia de la fe llega a tener una importancia singular. Vayamos a Marcos 3, del 31 al 35, donde Jesucristo expresa la importancia de la familia de la fe. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para los ojos de Jesús, los hermanos de la fe tienen incluso más importancia que los hermanos físicos. Y creo que lo dijo por el sentido que tiene la familia de la fe, porque la familia de la fe siempre va a estar presente. La familia física se acaba. Los padres mueren, nosotros morimos, pero lo que es la familia de la fe, lo que es la iglesia, va a permanecer hasta que Cristo venga. Y aunque nos falte mamá o papá, el amor de nuestros hermanos reemplaza ese amor que nos falta
o que nos puede faltar en algún momento dado. Por ejemplo, ya yo no tengo papá, mi papá murió y teníamos una relación muy linda entre él y yo. Pero hay algo que ha sucedido en mi vida y es que ese amor que me falta, ahora lo recibo ¿de quiénes? De la iglesia. Yo me siento amado, me siento querido, me siento estimado y aunque extraño, aunque desearía conversar con mi papá nuevamente, obviamente como familia, yo siento que el amor de la familia de la fe mitiga, aminora el dolor que yo pueda experimentar por la ausencia de mi padre. Todo creyente puede disfrutar y puede desarrollarse saludablemente con el amor que recibe de sus otros hermanos en la fe. El apoyo de otros hermanos en la fe hace que el dolor sea mitigado, hace que nuestro transitar por esta vida pueda ser saludable, pueda ser satisfactorio. Cuando Dios diseñó la iglesia, la diseñó con los principios que forman una familia. Somos la familia de la fe. Dice Pablo en Efesios 2:19, por eso ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Esa familia de Dios es un grupo de personas concretas con las que convivimos, con las que nos comprometemos a amar y servir. No es como algunos hoy han llegado a pensar que la iglesia es tan solamente la persona que cree y no el conjunto de fieles que manifiestan la misma fe en Cristo y que se reúnen periódicamente para alimentar sus vidas espirituales con la palabra de Dios y cumplir el propósito de evangelizar al mundo. Somos creados como iglesia con la misión de edificarnos con la palabra de Dios y también de salvar a los que están lejos de Dios, traerlos a esa comunidad de fieles a la cual llamamos iglesia local, para que puedan escuchar la palabra de Dios, puedan restaurar sus vidas, puedan convertirse al Dios que nosotros servimos y puedan también ser parte del reino de Dios. Dicho propósito, el propósito de evangelizar únicamente puede cumplirse cuando somos parte de una iglesia local. Podemos edificarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios y podemos compartir la palabra de Dios con otras personas que no conocen el evangelio. Dice Cristo en Lucas 10, del 1 en adelante, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea que la misión de evangelizar, Cristo la estructuró para que la iglesia la pudiese llevar a cabo y él envía de 2 en 2 a sus discípulos a predicar. ¿A quién dice Dios que debemos evangelizar al mundo? A la iglesia. Lo dice en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, la gran encomienda de predicar y de evangelizar, Cristo la ha puesto en las manos de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Cristo nos manda a evangelizar,
pero también nos manda a llevar a los que evangelizamos a un lugar al que llamamos iglesia local, para que los creyentes, tanto que han creído ya en Cristo por mucho tiempo y los que se añadan, escuchen la palabra de Dios, puedan alimentar su fe y puedan servirse los unos a los otros. Dice Cristo en Lucas 14:23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa casa es la iglesia local. Es el lugar donde se reúnen los creyentes. Llena ese lugar de nuevas almas para que escuchen la palabra de Dios. Que se llene mi casa, prediquen el evangelio, tráiganlos a ese redil para que escuchen la palabra de Dios. La iglesia local, entonces, es un grupo concreto de personas que pertenecen a una comunidad, a un lugar donde se congregan para alimentar su fe y ser apacentadas y guiadas en los principios del reino de Dios. O sea que tú y yo hemos invertido nuestro esfuerzo, nuestro dinero en estar aquí presente en la iglesia en este día para escuchar la palabra de Dios, porque es mandamiento de Dios que nosotros nos congreguemos como iglesia. Cuando el COVID, esta enfermedad que nos ha azotado por mucho tiempo, y muchos de los nuestros ya no están porque esta enfermedad se los llevó. En ese tiempo se cerraron las iglesias, se cerraron los centros públicos. Y cuando se empezaron a abrir los lugares públicos, se estaba debatiendo qué lugar era esencial y qué no lo era. ¿Cuál abrir primero? Y bueno, cuando se llegó al tema de la iglesia, abrimos los templos, damos permiso para que se abran los templos. Muchos dijeron no hace falta porque la iglesia no es esencial. Era esencial los gimnasios, eran esencial otros lugares, pero las iglesias no lo eran. Qué manera de pensar torcidamente esta sociedad. La iglesia es esencial, porque en la iglesia se escucha la palabra de Dios. Porque en la iglesia podemos llevar saludablemente la vida cristiana y servirnos los unos a los otros y cumplir los propósitos para los cuales hemos sido escogidos como miembros de la familia de Dios. Sin iglesia local, el creyente es un huérfano espiritual. Está desprovisto de lo que se necesita para sobrevivir a las amenazas de un mundo contrario al evangelio. Y el creyente está condenado a no poderse levantar cuando cae. Cuando el creyente está aislado de la comunidad donde él se congrega, cuando él cae en el ámbito espiritual, se desalienta por cualquier cosa, o se desmotiva y dice ya no voy más a la iglesia, o ya no voy a orar más, no voy a leer la palabra de Dios. Ahí está lejos, nadie puede acercársele y ayudarle. Pero si ese creyente está en comunión con otros creyentes, cuando él cae, el otro lo puede levantar. El otro lo puede levantar. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Cuando un creyente ha decidido no congregarse más y ha decidido llevar su vida religiosa y cristiana aparte, cuando él tenga luchas espirituales, cuando él tenga necesidad de los otros miembros de la iglesia y no pueda refugiarse en ellos porque no esté cercano, no esté en comunión con la iglesia, ese creyente cae y no hay quien lo levante, está abandonado, es un huérfano.
Entonces el compromiso de los hermanos de una iglesia local es darle la mano al caído. Eso es un propósito que tú y yo tenemos porque fuimos creados por Dios para eso, para ayudarnos los unos a los otros. Debemos darle la mano al caído, debemos consolar al triste, debemos cubrir al desnudo, debemos alimentar al hambriento, debemos sostener a los débiles, debemos ayudar espiritualmente y económicamente también a nuestros hermanos cuando nosotros tenemos los recursos disponibles para hacerlo. Por eso quiero compartir con ustedes 10 razones por las que debes pertenecer a una iglesia local. 10 razones por las que debes pertenecer a una iglesia local. La primera razón es el llamado a ser miembros de una iglesia local es bíblico. Es bíblico. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Un pueblo está compuesto por muchos miembros. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. No solamente para anunciarlas, sino para vivirlas. Y que otros puedan ver esas virtudes incorporadas a nuestro carácter, a nuestro estilo de vida, que las demás personas que nos rodean puedan entender claramente que nosotros somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, porque nos parezcamos a Él. Fuimos llamados para parecernos a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 12 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. El apóstol le escribe a la iglesia de Tesalónica. El apóstol reconoce que la iglesia es luz y que la iglesia está en comunión. Los miembros de esa iglesia están unos con otros conectados, porque dice el apóstol, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Es decir, que esta iglesia estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había hecho de amarse unos a otros, de alentarse unos a otros, de consolarse unos a otros. Había un sentido de pertenencia en cada uno de ellos. La iglesia de los apóstoles es llamada la iglesia de Dios. La iglesia es llamada por el ministerio de los apóstoles a dar testimonio de la fe, porque todos somos luz. Los creyentes somos llamados a animarnos y a edificarnos unos a otros. La vida cristiana del Nuevo Testamento es la vida de la iglesia interactuando entre sí y cumpliendo el deber de amarse y edificarse a sí misma. Los miembros del reino de Dios entonces son personas comprometidas con una iglesia local formada por creyentes que se sirven unos a otros y ofrecen servicio a la comunidad a la que pertenecen, promoviendo el evangelio con sus vidas y palabras para que muchos sean salvos y posteriormente añadidos a la iglesia local. Hoy los cristianos deberían ser personas
comprometidas con una iglesia local. No debería existir un creyente, un cristiano verdadero, sin congregarse y sin pertenecer a una iglesia local. Eso bíblicamente no existe. Por eso es bíblico pertenecer a una iglesia local. Número 2. La iglesia está compuesta por personas concretas a las que Cristo vino a salvar y comprar al precio de su sangre. Primera de Corintios 6:20 dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mi pregunta es, ¿dónde nosotros podemos glorificar mejor el nombre de Dios? Cuando nos reunimos como iglesia. ¿Qué es lo que hacemos? Glorificar el nombre de Dios. ¿Y cómo podemos ser alentados tú y yo para en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu honrar a Dios? Bueno, con la palabra que escuchamos, la predicación de la palabra que escuchamos cada sábado aquí, nuestros cuerpos y nuestros espíritus son edificados. Y no hay mejor manera que glorificar el nombre de Dios que viniendo a este lugar al cual llamamos iglesia local para adorar a Dios. Primera de Pedro 1, del 18 al 19 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por Cristo. Si fuimos rescatados por Él, estando en nuestra vana manera de vivir, para ser miembros de la familia de la fe, ahora debemos desear ser parte de esa familia de la fe, porque Cristo nos rescató para que formáramos parte de su pueblo y sirviéramos de testimonio al mundo del evangelio. Número 3. Para participar de la cena del Señor debemos ser miembros de una iglesia local. Primera de Corintios 11, del 20 al 26. Mira lo que dice Pablo. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo le está hablando a creyentes miembros de una iglesia local, que se reunían para participar de la cena del Señor sin el debido cuidado y respeto. Entonces Pablo dedica tiempo aquí para exhortarles a ellos cómo deben respetar ese momento solemne que trata acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando dice, yo os recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que cuando la iglesia se reúne, simbólicamente la iglesia está tomando ese pan sin levadura y está recordando, cuando está tomando ese pan sin levadura, está recordando el carácter santo y puro de Cristo. Está recordando la transparencia y la sinceridad de Cristo, porque la levadura significa la hipocresía. Cuando tú pasas a la mesa, tomas el pan sin levadura, tú estás diciendo que quieres ser como Cristo, sin hipocresía, sin falsedad. Tomar el pan, ingerir ese pan, significa estar dispuesto a desenmascararte a ti mismo, a no conformarte a tus gustos,
sino conformarte a los gustos de Cristo, a los deseos de Cristo para ti. Y al tomar la copa y beber de ese vino que representa la sangre de Jesucristo, debes recordar que no hay pecado en tu vida que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados para que se ofreciera el perdón si nos arrepentimos y confiamos en Él. Así que participar indebidamente de la cena del Señor no solo significa menospreciar a Cristo, sino también menospreciar a la iglesia por la cual Cristo murió. Y es lo que Pablo quiere resaltar aquí. Cristo murió por la iglesia. Y no solamente tú estás menospreciando a Cristo, estás menospreciando a la iglesia cuando tú no lo haces con la solemnidad que debes hacerlo. Dice Pablo, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Cuarto, el ser miembro de una iglesia local nos permite representar a Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Dice en Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que yo no voy a ver a Rachel, no voy a ver a Luz, no voy a ver a Ethan, a Rudy, a Leti, a Rolando. No lo voy a ver a ellos. Voy a ver a Cristo en ellos. Cuando yo les sirva a ellos, yo voy a tener el concepto de que estoy sirviendo a Cristo. Porque cuando yo sirvo a la iglesia, yo estoy sirviendo a Cristo. Cualquier cosa que yo haga a favor de la iglesia, estoy sirviendo a Cristo. No estoy sirviendo a personas simplemente humanas. Estoy sirviendo a Cristo. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces cada uno de nosotros representa a Cristo. De manera que al servirnos los unos a los otros, estamos sirviendo a Cristo. Vamos a ir a Colosenses para que ustedes vean la idea que Pablo quiere transmitir a los creyentes. Colosenses 3 del 22 al 24. Donde Pablo le dice a los esclavos que se habían convertido amos con sus esclavos. Y a los esclavos Pablo les dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, que a Cristo estamos sirviendo cuando servimos a nuestros hermanos, porque tú y yo representamos a Cristo. 5. El ser miembro de una iglesia local nos permite como cuerpo de Jesucristo cumplir con nuestra responsabilidad de dar y recibir. Es dentro de la estructura de responsabilidad de la iglesia local donde los cristianos viven o encarnan lo que significa el cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a realizar un servicio particular a favor del cuerpo de Cristo. Y en la medida en que cumplamos con nuestros servicios a favor de otros, todos nos edificamos y todos podemos servir a Cristo. Los miembros de una iglesia local de creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo ponen al servicio de la iglesia sus talentos, sus dones y sus recursos. Muchos hoy cuestionan el hecho de diezmar para la iglesia. Si usted pone en YouTube, ¿es requerido para un cristiano diezmar? Te vas a encontrar con muchas personas que dicen, no, el diezmo está abolido, ya la vigencia del diezmo no existe en el Nuevo Testamento y demás.
Pero cuando Cristo está hablando acerca del diezmo, dice que el diezmo no está abolido, simplemente que nosotros debemos tener presente que la justicia y la misericordia son más importantes en valor que lo que nosotros aportamos económicamente, ¿no? En el sentido de diezmar. Debemos tener los valores de la misericordia y la compasión, pero tanto es necesario lo uno como lo otro, dice Cristo. Entonces, ¿por qué los cristianos de hoy dicen, no, diezmar no es de valor? No, yo nada más ofrendo. Bueno, si vas a ofrendar, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que un cristiano verdadero lo da todo, ya no da el 10%, se da todo, todo para el Señor. Se requeriría mucho más. Pero es bueno recalcar aquí que cuando nosotros somos miembros de la iglesia de Dios, todo lo que sucede en la iglesia nos afecta. Todo lo que sucede en la iglesia es parte de mi vida. La iglesia es mi vida y por tal razón yo debo tener la iglesia como un gran tesoro, una gran riqueza, y yo debo cuidarla, yo debo amarla, yo debo contribuir con ella. ¿Cómo voy a ser parte de una congregación o ser parte de una iglesia local y no querer contribuir con el desarrollo de la obra de Dios? ¿Qué sentimiento más mezquino? Entonces, ser miembro de una iglesia local significa poner a disposición al servicio de la iglesia nuestros dones, nuestros talentos y nuestros recursos. La iglesia local es el centro de operación donde surgen y crecen todos los ministerios que sirven a las personas y el lugar donde los creyentes se reúnen para alimentar su fe y ejemplificar el evangelio. Esa es la iglesia. Filipenses 4 del 15 al 18 dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir. Solamente una iglesia colaboraba. ¿Qué problema? Porque los creyentes de ese entonces no habían entendido que ser miembros de una iglesia local significa contribuir con el avance del reino de Dios. Y entonces Pablo dice, sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, una sola iglesia que colaboraba económicamente. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba predicando el evangelio y se ocupaba tanto del evangelio que él no tenía tiempo para sufragar sus propios gastos. Pero la iglesia de Filipo era una iglesia consciente, era una iglesia que tenía ese sentido de pertenencia y decía, no, yo quiero colaborar con la extensión del evangelio. Y entonces empezó a invertir en aquellos que predicaban y enviaban donativos a esos predicadores, especialmente al apóstol Pablo, para que llevara a cabo su misión. Entonces la iglesia de Filipo ejemplifica lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio trata de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y trata de lo que nosotros debemos hacer a favor del reino de Dios. Ese es el evangelio. Y los miembros de la iglesia de Filipo estaban ejemplificando eso que el evangelio representa cuando la iglesia se da por entero a Jesucristo y la iglesia se involucra en el avance y en la predicación del evangelio y invierte en esa predicación y pone en función de la predicación sus recursos para que el evangelio llegue a todas partes. Pero no solo los recursos deben estar disponibles, también nuestros talentos y dones. Dios te ha vestido de dones, de talentos, para que tú lo ejerzas dentro de su iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan.
Después, ¿quiénes están? Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Me llamó la atención el hecho de que los que ayudan forman parte de un ministerio. Los que ayudan, esas personas también son de valor e importancia para el reino de Dios porque están colaborando con el avance del reino de Dios. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos llamados como miembros de la iglesia a edificar y bendecir al cuerpo de Jesucristo con nuestros dones, poniendo nuestros dones y talentos al servicio de Cristo. ¿Y esto qué es lo que va a traer? Va a traer prosperidad, va a traer bendición a la obra de Dios. Dando es como se recibe. Dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Las manos que dan nunca vacías estarán, porque Dios bendice al dador alegre. Dios nos bendice y nosotros le damos a Él de lo que Él nos da. Número 6. El ser miembros de una iglesia local nos permite cumplir con nuestra responsabilidad de amar, servir, advertir y alentar a nuestros hermanos. Efesios 4 del 11 al 16 y del 25 al 32. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo es que la iglesia se edifica en el amor? ¿Cómo es que la iglesia crece? Bueno, dice la Escritura que la iglesia está compuesta por miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo, y estos miembros están concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según el don de cada miembro, porque cada miembro contribuye al avance del reino de Dios y al crecimiento numérico y espiritual de la iglesia con sus dones. Pero no lo podemos hacer con un carácter impropio. Debemos vivir la vida cristiana, incorporar los valores cristianos a nuestra vida. Dice Pablo, por eso desechando la mentira, no debemos vivir mintiéndonos los unos a los otros. Eso lo practicábamos en el mundo, pero ahora debemos decir la verdad. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El vocabulario, ¿cómo debe ser? Dice, ninguna palabra sucia, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Somos templo del Espíritu Santo. La manera en que nos comportamos afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra relación con el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita. Por eso Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, maledicencia y toda malicia. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Que no exista entre los miembros rivalidades, envidias, celos, contiendas, pleitos, peleas, discusiones, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Número 7. Ser miembro de una iglesia local nos permite seguir e imitar a líderes espirituales que modelan el cristianismo. Pablo les decía a sus seguidores: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo se ponía como un ejemplo para que los nuevos creyentes siguieran su estándar de vida, porque su estándar de vida eran los estándares de vida de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y en Hebreos 13, 7 y versículo 17 dice el autor de los Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso. Pablo está diciendo: imiten a los buenos líderes, imiten a los pastores que están cumpliendo con su labor de pastorear, de apacentar, imiten el buen ejemplo. Entonces la iglesia sirve como referencia para que cuando estemos aquí veamos cómo se relaciona el pastor con la esposa o la esposa con el pastor, para que vean cómo se relaciona el pastor con los hermanos de la iglesia. Cuando ven que el pastor no dice malas palabras, que se comporta dignamente, que es una persona honrada, esas virtudes hay que honrarlas, hay que tenerlas como referencia para decir: yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. Porque el buen ejemplo de nosotros influye en la conducta de los que nos ven. Número 8. Ser miembros de una iglesia local nos permite la oportunidad de participar en la disciplina del Señor. Cuando nosotros venimos a la fe, venimos con conceptos preconcebidos, venimos con el espíritu ese erguido, vanidosos, orgullosos, de no darle cuenta a nadie, de no dejarnos apacentar, de no dejarnos aconsejar. Tenemos mucho orgullo personal, mucho ego. Yo hago bien las cosas, yo no necesito que me estén dando consejos. Pero cuando tú vienes a la fe, tú vienes con un corazón rendido a Cristo, y tú vienes con la disposición de aprender, y tú vienes con la disposición de hacer lo que tengas que hacer para agradar a Cristo. Eso es participar de la disciplina del Señor. Incluso a tus hijos, si ya tú eres cristiano, tú debes amonestarlo en la disciplina del Señor. Debes enseñarle los valores que son buenos. Y debes reprenderlos cuando ellos no actúan como conviene, como lo que deben hacer. Dice Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Un padre está llamado a amonestar a sus hijos, a corregir a sus hijos. Pero con respecto a los creyentes, a nosotros también debemos ser corregidos y debemos estar dispuestos a escuchar el consejo y la amonestación. Dice Hebreos 12, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a participar de la disciplina. Muchos dicen: yo no quiero que me dicten normas, no quiero que me digan cómo tengo que vestirme, no quiero que me digan qué lugares yo puedo visitar o no puedo visitar como creyente, no quiero que
me estén restringiendo mi vida, pero no es tu vida. Tú fuiste comprado con la sangre de Jesucristo. Y tú eres propiedad de Jesucristo. Y usted está dispuesto a hacer la voluntad de Cristo y participar de la disciplina del Señor, que es amorosa, sabia y prudente. Mira lo que dice, y esto de prudencia tiene mucho que ver, porque aquí Cristo da a conocer un caso que puede darse en una iglesia local. Mateo 18 del 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo, y si te oye, has ganado a tu hermano. Aquí está la prudencia. Mira, yo no voy a divulgar lo que tú me hiciste. Tú pecaste contra mí, tú me hiriste de palabra o de acto, pero yo no voy a tomar mi teléfono y voy a decir: oye, ¿tú sabes lo que me hizo fulano? No, es un espíritu prudente de colaborar para restaurar al hermano que ha pecado contra mí. Pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, hay 2 hermanos espirituales aquí en la congregación que yo pudiera involucrar en este asunto, porque yo no quiero estar enemistado con esta persona que me ha ofendido, y lo voy a usar a ellos para que ellos ayuden, para que ese hermano pueda arrepentirse, pueda volverse de su mal camino y reconciliarse conmigo. Bueno, uso esos 2 hermanos, voy allí y le digo: mira, mi hermano, tú me dijiste esto, tú me hiciste esto, y esto ha afectado nuestra comunión, y yo he traído a fulano y a mengano para que participen de esta conversación. Pero dice Cristo: si no los oye a ellos, porque el hermano está endurecido, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia local. Entonces ya el asunto pasa a más personas. La iglesia local participa para ayudar a esa reconciliación. Pero dice Cristo: y si no oyera a la iglesia, bueno, ya se hizo todo lo que había que hacer. Tenlo entonces como si no fuera un creyente. Tenlo por gentil y publicano. Pero ahí se agotaron todos los recursos para resolver un problema, resolver una situación que se suscita en la iglesia local. Algunos pueden decir: no, la iglesia local no existe. Bueno, si la iglesia local no existe, ¿cómo es posible que yo pueda desfraternizar a una persona de la comunión sin haber sido incluido esa persona anteriormente? O sea, que yo puedo desfraternizar a una persona cuando previamente haya sido incluida dentro de la iglesia local. Así que la iglesia es el contexto ideal para modelar el cristianismo y para demostrar la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. De hecho, a los espirituales le dice Pablo: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas en la falta del hermano que tú estás corrigiendo. Hazlo con tanta humildad, con tanta mansedumbre, reconociendo que tú eres del mismo material que tu hermano y tú puedes caer en la misma falta de tu hermano, y amonéstalo con esa humildad y con esa mansedumbre. Yo no veo en otro contexto donde nosotros podamos ejercer el cristianismo que no sea en la iglesia local, relacionándonos unos con otros. Y esto de la disciplina no se puede cumplir en otro lugar que no sea la iglesia local de creyentes. Número 9. Ser miembro de una iglesia local da estructura a la vida cristiana, da sentido a la vida cristiana. La iglesia local es el contexto ideal para recibir afirmación individual y colectiva, y es el escenario práctico para obedecer y seguir a Jesucristo, donde la autoridad es Cristo y su palabra. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Cristo ha mandado que como iglesia nos perdonemos los unos a los otros, nos amemos los unos a los otros, nos reconciliemos los unos con los otros, nos restauremos los unos a los otros, nos ayudemos los unos a los otros. Es el llamado de Dios
y de Cristo para nosotros. Dice Cristo, tú me amas, cumple con este mandamiento del amor. En Juan capítulo 13, versículo 24 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, el mandamiento del amor existía ya cuando Cristo dice, refiere esta palabra, sí existía el mandamiento del amor, pero el nuevo amor del cual Cristo nos está hablando es que tú y yo amemos a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Es decir, que si Él me perdonó, yo debo también perdonar. Si Él me ayudó, yo debo también ayudar a mi hermano. Todo lo que Cristo hizo por mí, yo debo hacerlo ahora por mi hermano. Ese es el mandamiento del amor. Y dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 Juan 4, del 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia, aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos amar al hermano a distancia. Debemos tener comunión con Él para que el mandamiento nuevo del amor pueda cumplirse. Algunos llegan a pensar de esta manera, no, pero si yo tengo que ir ahí y adorar y estar en comunión con la persona que no me cae bien, mejor me quedo en la casa. Bueno, estás pensando muy mal, porque precisamente nosotros podemos agradar a Cristo estando en comunión unos con otros y demostrándonos el amor cristiano y perdonándonos los unos a los otros y cumplir el mandamiento del amor de Cristo. Y número 10, ser miembro de una iglesia local nos permite testificar de lo que es Cristo. La membresía pone el gobierno de Cristo de manifiesto para que el mundo lo observe. La iglesia es un reflejo entonces de la gloria de Cristo. La iglesia debe reflejar esa gloria, ese carácter de Cristo. ¿Y cómo la iglesia lo refleja? Estando unida, estando congregadas para compartir, para estar en armonía y cumplir con la misión que Cristo nos ha dado. Entonces la iglesia local es el centro, es el lugar donde surgen y crecen los ministerios que sirven a las personas y donde los creyentes se reúnen para alimentar su fe y ejemplificar el evangelio. Yo ejemplifico el evangelio cuando yo puedo amar y servir, cuando yo puedo ayudar. Yo estoy representando el evangelio. Yo soy la sal de la tierra, como dijo Cristo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Mi pregunta para ti y para mí, ¿estamos ejemplificando el evangelio? ¿Somos la sal de esta tierra? Dice Cristo en Juan 13, del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo es que las personas conocen que somos seguidores de Cristo? Si podemos demostrar como iglesia local que nos amamos los unos a los otros. Porque este evangelio es anunciado no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. El testimonio que dan los miembros de una iglesia local invita a las personas del mundo a ser diferentes y a querer ser miembros de la iglesia de Dios.
Es decir, que cuando la gente desde afuera ve que nos amamos, nos queremos, nos llevamos bien, nos ayudamos unos a otros, la gente de la calle dice, wow, yo quisiera ser como ellos. Yo quisiera pertenecer a ese grupo. Y precisamente eso es lo que sucede y lo que pasa en la vida de muchas personas que se convierten. Al ver el testimonio de los que siguen a Cristo, ellos también dicen, me entrego a Cristo. La iglesia tuvo que pasar por un momento difícil en el tiempo de la persecución. Y la tradición recoge que cuando los cristianos daban sus vidas en el Coliseo romano y eran devorados por las fieras, eran decapitados, eran matados, muchos de los soldados que veían ese escenario y veían a los cristianos cantar en lugar de llorar y orar en lugar de gritar, algunos de ellos depusieron las armas y dijeron, yo quiero ser como ellos y yo quiero dar la vida como ellos la dan por su maestro. Y muchos se convirtieron y sufrieron martirio por el testimonio de esos que entregaron sus vidas al Señor. El testimonio que dan los miembros de la iglesia local invita a las personas del mundo a ser diferentes y a querer ser parte del pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro 2, del 9 al 12. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora deben verse en ustedes que han alcanzado la misericordia de Dios, en nosotros que hemos alcanzado la misericordia de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque a través de esas virtudes anunciamos también el evangelio. Dice la palabra, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las personas deben ver las buenas obras en nosotros. Y lo dijo Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A las esposas les dice el apóstol Pedro, sean respetuosos con sus maridos, para que las personas que vean ese comportamiento sean convertidas al evangelio sin palabra. Miren lo que dice aquí, Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mi hermano, ¿no sabías que tu conducta y mi conducta en medio de los que no conocen a Dios puede hacer que muchas personas se conviertan al cristianismo al ver la diferencia? Pero si no notan la diferencia, en lugar de glorificar el nombre de Dios, van a maldecir el nombre de Dios. Hemos finalizado dando 10 razones por las que debemos pertenecer a una iglesia local. Vamos a mencionarlas todas. El llamado a ser miembros de una iglesia local de creyentes es bíblico. La iglesia está compuesta por personas concretas a las que Cristo vino a salvar y comprar al precio de su sangre. Para participar de la cena del Señor debemos ser miembros de una iglesia local. El ser miembros de una iglesia local nos permite representar a Cristo. El ser miembros de una iglesia local nos permite como cuerpo de Jesucristo cumplir con nuestra responsabilidad de dar y recibir. El ser miembros de una iglesia local nos permite cumplir con nuestra responsabilidad de amar, servir, advertir y alentar a nuestros hermanos. Ser miembro de una iglesia local nos permite seguir e imitar a líderes espirituales que modelan el cristianismo. Ser miembros de una iglesia local nos permite la oportunidad de participar en la disciplina del Señor.
Ser miembros de una iglesia local da estructura a la vida cristiana. Y por último, ser miembro de una iglesia local nos permite testificar de lo que es Cristo a través de nuestra vida. Y quiero finalizar con algunas preguntas de reflexión. La primera es, ¿en qué estado está nuestra membresía? Si somos miembros de la iglesia, miremos alrededor y preguntémonos, ¿en qué estado está mi membresía? Número 2, ¿sentimos que estamos comprometidos verdaderamente a atraer a otros al camino de la fe con nuestro testimonio? ¿Sentimos esa responsabilidad de dar buen testimonio en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, donde quiera que vayamos, para que otros también sean invitados a convertirse y a entregarse al Señor? La siguiente pregunta, tercera pregunta. Como sal, ¿produzco yo sed de Cristo en las personas que no lo conocen? A través de mi transitar y de mi vivir, ¿produzco sed de Cristo en las personas? Porque yo soy la sal y debo producir sed de Cristo en las personas. La siguiente pregunta, ¿cómo está mi participación en la iglesia? ¿Es simple, es parcial o es completa? Estoy a media ahí estoy, pero no me entrego por completo a la iglesia local. ¿Cómo está mi participación en la iglesia local para servir a otros con mis dones, talentos y recursos? ¿Estoy pensando nada más en mí o pienso en el avance de la iglesia local? ¿Cómo está el mandamiento nuevo del amor? ¿Yo estoy amando a otros de la misma manera que Cristo me amó a mí? ¿Miras a tu hermano como un extraño o un forastero, un miembro extraño o ajeno a ti? ¿Acaso no ves que tu nivel de espiritualidad está relacionado con el trato que das a tu hermano? El trato que damos a nuestro hermano es el mismo trato que estamos dándole a Cristo, porque en cada hermano está Cristo representado. Y cuando nos servimos unos a otros, estamos sirviendo a Cristo. En Mateo 25:45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. No podemos creer que la iglesia local es un ente extraño, debe ser familiar. La iglesia es la familia de Dios. De hecho, no podemos crecer en la iglesia local a menos que nos ayudemos los unos a los otros a crecer. ¿Cómo está nuestra entrega a otros? ¿Cómo estamos entregándonos? Dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oh, mi hermano, que Dios nos ayude y ponga en nosotros lo que nos falta para cumplir con nuestra membresía y hacer que la iglesia sea amada, apoyada y protegida en el modo en que Cristo la amó y ha mandado a protegerla. Que Dios mate en nosotros toda tendencia al egoísmo, a la vanidad, al orgullo, a la avaricia, a la idolatría, que es pecado, a nuestro amor a las cosas materiales más que a Cristo, y que cultive en nosotros su amor hacia Él para que otros lo puedan ver y que ese amor sea indiviso y nuestras acciones siempre estén matizadas por el amor que recibimos de Jesucristo. Que nadie menosprecie a Dios porque tú y yo no tengamos en nuestra mente a Dios como algo serio, a la obra de Dios como algo serio. Muchos menosprecian la obra de Dios, muchos menosprecian la iglesia
porque los creyentes, los miembros de la iglesia que están supuestos a tomar el camino cristiano con seriedad, no lo toman, y por esa razón muchos tampoco quieren servir al Señor y honrarlo. Dice la Escritura, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Y Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, que no se te escape ese amor, y que tú y yo prefiramos siempre estar en la comunión donde Dios ha prometido estar, y en la iglesia donde Dios ha prometido bendecir a los creyentes, y en la iglesia donde el Espíritu Santo puede seguir transformando nuestras vidas para agradar a Dios. Que Dios les bendiga.